Hoy continuamos enseñando el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a mirar las trompetas, capítulo 8, versículo 6. Yo quiero que entiendan que todas estas cosas que hablan en la Biblia son para las personas que se van a quedar en el rapto, ¿amén? Para los que no saben qué es el rapto, la Biblia dice que el Señor viene hasta las nubes y que va a recoger a todos los cristianos. Él se lleva solo cristianos. Sí, por eso Jesucristo murió por nosotros, amén. Jesucristo fue el único que resucitó y Jesucristo es el único mediador que hay entre Dios y los hombres, no hay más. Todo el diablo se inventa una cantidad de cosas, mediadores y de todo para engañar a las personas. El diablo se inventa las religiones. Las religiones mantienen en ignorancia a las personas y las personas viven como demonios, pero piensan que porque van a algún sitio van a entrar al cielo, y la Biblia dice que eso es mentira. Entonces, para los que no saben, vamos a mirar en 2 Tesalonicenses, para que sepan qué es el arrebatamiento o qué es el rapto, para que estén preparados, para que cuando eso suceda, pues ellos puedan ir con todos nosotros, amén. ¿Cuántos queremos irnos en el rapto? Amén. Tenemos que prepararnos, porque en el rapto no se va todo el que va a la iglesia, es todos los que estén en paz con Dios, y es tan fácil romper la comunión con Dios y vivir tan engañado y pensar que uno está bien porque va a la iglesia, que el diablo se ríe de esas cosas, amén. En la primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, mire, solo los cristianos resucitan primero. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que estamos aquí en la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces Dios viene a llevarse a su iglesia para evitarnos todas estas cosas que ahorita vamos a aprender, que eso se llama la gran tribulación, amén. O sea, el juicio que le hace Dios a Satanás y a los hombres que no quisieron aceptarlo como Señor y Salvador. Porque la gente cree en Jesús, pero lo ve más como el Dios bombero, ¿no? El caso de emergencia. Con Dios Jesús quiere ser el Rey nuestro, ¿cuántos saben? Amén. No solo el médico, no solo el banquero, el Rey. O sea, que Él tenga señorío sobre nosotros, o sea, que Él nos ordena cosas y nosotros lo obedecemos, no solo que nos ayude, porque desgraciadamente la humanidad vive pidiéndole ayuda a Dios, solo ayuda, pero no que Él controle su vida, y Dios quiere controlar toda nuestra vida. Por eso nosotros recibimos a Jesús, y cuando nosotros lo recibimos hicimos un pacto con Él, donde Él nos perdona todos los pecados, pero nosotros tomamos la decisión de seguirlo, amarlo y obedecerlo. Amén. Ese fue el pacto que hicimos, por si ya se le olvidó a alguien. Porque a veces la gente recibe a Jesús, tienen problemas, el pecado los agobia. Si Dios nos libra, nos deja lo más de bien, nos ayuda, y se nos olvidó, como la misma naturaleza humana, de ser desagradecidos, y con el tiempo ni nos acordamos de dónde nos sacó el Señor, ni qué es lo que nos perdonó, ni nada, sino por eso uno tiene que andar continuamente con Él. Por eso Él nos habla de que no seamos como las 5 vírgenes insensatas, que cuando llegó el Señor no tenían aceite. O sea, el aceite es tipo y sombra del Espíritu Santo. El Señor nos estaba enseñando el domingo pasado que cuando una persona llena del Espíritu Santo es como si se untara de aceite totalmente. Los luchadores, cuando se untan de aceite, el rival no puede atraparlo. Y además, si usted está lleno de aceite, todo le resbala. Usted no se ofende ni por lo que le dice ni por lo que le hace. Pero si usted está seco, como un vaso seco, cualquier rasponcito, cualquier cosa, usted se rompe, usted se quiebra, y eso es lo que Satanás quiere: mantener cristianos secos para que vivamos ofendidos, vivamos desanimados, vivamos sin fe. Con eso el diablo nos destruye. Con eso el día del rapto, Él se lleva solo personas llenas del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, por eso tenemos que cuidar mucho nuestro corazón, cuidar mucho lo que Dios nos mandó, la obediencia, porque usted sabe que el mundo nos atrae mucho, Satanás es muy astuto, la carne también nos atrae mucho, y si nosotros nos ponemos a darle gusto a eso y olvidamos al Señor, acuérdese, usted deja al Señor de segundas, Dios lo pone a usted de segundas.
Usted quiere llevar vida de primera, ponga al Señor de primeras. Pero si quiere llevar vida de segunda, por eso no se le haga raro. Mire, una persona, entre más comienza a perderle el amor al Señor, uno comienza a bajar de nivel de vida. Comienza el nivel de vida ir bajando, así, porque Dios va gradualmente. Dios es tan bueno que Él jamás le quita a uno el respaldo total. Si no, Él es de a poquito. No quiere, bueno, listo, hágalo. Porque Dios es un Señor, Él no nos obliga a que lo sigamos, Él no nos obliga a que le sirvamos, sino Él a pesar de que Él es el Rey y nos puede obligar, Él apela a que nosotros lo hagamos por amor. Pero cuando uno lo ama, pues uno no va a estar con Él, amén. Entonces, cuando seamos llevados en el rapto, entonces hay que estar llenos del Espíritu Santo. Uno está lleno del Espíritu Santo orando, sirviéndole al Señor, leyendo la Biblia, congregándose. No hay ninguna otra manera. Si uno no está haciendo eso, entonces uno va a estar seco, como todo el mundo, pensando en las cosas del mundo, hasta que, como dice el Señor, que cuando el Señor venga va a ser como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, todo el mundo pensando en sus cosas materiales, cuando uno se imagina el problema. En el Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Esto sucede después del rapto. Tan pronto los cristianos sean llevados, aparece el anticristo. El anticristo dice que él es el Mesías. Los judíos lo reciben como el Mesías. El anticristo hace paz entre los palestinos y los judíos. Los cristianos se fueron, dejaron mucho campo de trabajo, todos los desempleados a coger los empleos de los cristianos. Los cristianos dejaron, entonces lo van a ver como una maravilla, y fuera de eso él viene haciendo señales y prodigios mentirosos, que dice la Biblia que es para engañar a los que no creen en la Biblia. Por eso el diablo hace una señal, él hace que aparezca una imagen de Jesús o una imagen de una virgen, y todo el mundo va a adorar las imágenes, a pesar de que la Biblia dice que no te harás ninguna imagen, no se arrodillará, no le pondrá velitas ni la servirás, porque Dios es celoso. Y él dice: ¿qué imagen pueden hacer que se parezca a mí? Amén. Pero cuando uno no conoce, pues uno buscando al Señor lo busca en el sitio equivocado. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 7: el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Entonces es granizo mezclado con sangre, no sabemos cómo va a ser el asunto. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Acuérdense que cuando están hablando acá de que fue que una montaña ardiendo fue precipitada en el mar, probablemente se cree que sea un meteoro o un asteroide que caiga y que va a contaminar el agua de una manera impresionante. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Por qué? Porque se produce un tsunami a causa de eso. Entonces ese tsunami va a hundir la tercera parte. Eso va a ser terrible. O sea, aquí uno lo ve de una manera muy general, pero si uno se pone a pedirle revelación al Señor, cómo es en detalle, eso es terrible. Eso va a ser tremendo. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Eso dice capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 9. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Acuérdense que cuando en la Biblia hablan de estrella se refiere a un ángel, porque una estrella por sí es más grande que el sol, entonces no puede caer a la tierra. Pero la Biblia dice que cuando hablan de estrellas, por eso la Biblia dice que cuando Satanás se llevó con su cola la tercera parte de las estrellas, fue que se llevó la tercera parte de los ángeles, se los llevó con él, entraron en rebelión con Dios. Entonces parece que un ángel viene y contamina la tercera parte de la fuente de las aguas, o sea, la tercera parte de los ríos. Y dice: y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Y miré,
Y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los otros ángeles. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esto está en el Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1. Entonces un ángel viene y abre el infierno. Yo quiero que entiendan algo. El infierno y el abismo es diferente. O sea, el infierno es, ahorita en el infierno están las personas en alma, siendo atormentadas, pero al lado del infierno hay un abismo que se llama el Tártaro. Ahí están encerrados los ángeles que desobedecieron al Señor. Cuando Jesús murió, Él descendió, dice la Biblia que Jesús descendió a los infiernos, ¿se acuerdan? Y sacó a todos los que estaban en el seno de Abraham, porque está el infierno en un lado, el Tártaro en un lado, y en el otro lado, el del abismo, estaba el seno de Abraham. Toda la gente que moría, antes de que Jesús fuera a la cruz, no podía ir al cielo, porque la única manera de ir al cielo es si uno se limpia con la sangre preciosa de Jesús, o si no, no. En Lucas capítulo 16, versículo 19, dice, y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces quiero que aprendan una cosa: cuando una persona se muere y va para el cielo, es porque hay ángeles recibiéndolo. Si la persona se muere y ve el famoso ese túnel de luz, es porque va para el infierno. Entonces eso es delicado. La mayoría de la gente del mundo que el Señor les ha dado la oportunidad de regresar, ellos han dicho que no, que entraron a un túnel lleno de paz y que iban por el túnel y que de repente los devolvieron. Dios, que tuvo misericordia de decirle, démosle otra oportunidad a esta persona para que se salve, pero hay otros que han ido más allá. Han pasado por el túnel y de repente el túnel se les vuelve oscuro y comienzan a ver demonios y comienzan a ver cómo los muerden y sienten dolor y todo. Ellos llegan impresionados. Pero un cristiano, cuando va para el cielo, si se muere y ve ángeles, va para el cielo. Si no, grave. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire que no fue al cielo, sino ¿a dónde lo llevaron? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, estaba el infierno, estaba el Tártaro, que se llama el abismo, también le dice encima, y en el otro lado estaba el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro recibió males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto hay una gran cima, o sea, la gran cima es un abismo, que es el Tártaro, que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces él le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. O sea, le está diciendo, mira, nosotros tenemos la Biblia. Si usted no le cree a la Biblia, así se levante una persona y diga que va al infierno, la gente va a decir que no, que eso no es cierto. Por eso la salvación solamente es para los que creen. Todo el mundo quiere ser salvo, pero no todo el mundo quiere el señorío de Jesús. Cada persona quiere tener a Jesús a su manera. Es asombroso incluso no encontrar hasta cristianos que cuestionan la palabra de Dios. Que uno les enseña la palabra de Dios. Hay cristianos que dicen, no, pero a mí me parece que eso no debiera ser así. No, no es a usted que le parece. ¿Usted cree o no cree en la palabra de Dios? La Biblia no dice a usted le parece o no le parece. Es tal como está escrita. Si uno le comienza a buscar pareceres, entonces usted ya está dudando de la palabra.
Cuando Satanás ve que usted duda de la palabra, un demonio comienza a entrar en tu vida y es un demonio que lo comienza a hacer dudar. Al principio duda de algunas cosas y después duda de todo. Y una vez comienza a dudar de todo, pierde la salvación, ya no entra al cielo. Entonces a eso se refiere esa parte de la palabra. Volvemos al Apocalipsis. Entonces dice, en el capítulo 9, versículo 2 dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen los de poder los escorpiones de la tierra. Ahora, estas langostas, en la Biblia cuando se hablan de langostas, se hablan de demonios. Hay dos palabras que utilizan en la Biblia para que escatológicamente se sepan qué son los demonios. Una es cuando se están hablando de las aves del cielo. Acuérdense que hay una parte en la Biblia que dice que la semilla cayó en un terreno duro, o sea, en un corazón incrédulo, que entonces que vinieron las aves del cielo y se la comieron. Eso significa que cuando una persona tiene un corazón duro, lo que conoce de la Biblia, vienen demonios, se lo quita y la persona no cree. Que otra cayó en una tierra, el corazón era mejor, pero como había mucho pecado y no querían renunciar al pecado, entonces que esa semilla creció, pero no dio fruto. Y que la otra cae en una semilla mucho mejor, pero como el diablo él es astuto, él trabaja de todas formas, entonces llenó a esa persona de necesidades. Dice la Biblia que por andar en afanes y por las riquezas, o sea, por estar uno pensando en cosas materiales y por andar afanado, que ahogan la palabra. Y que entonces la palabra no da fruto, pero que la que cayó en buena tierra, esa dio fruto al 30, al 60 y al 100, ¿amén? Entonces por eso Dios mira mucho el corazón, por eso el Señor dice que Él siembra su semilla en paz para los que andan en paz. Cuando el corazón es malo, el corazón no tiene paz, ni con Dios ni con los demás. Y cuando eso sucede, el corazón es malo, abre puertas al diablo y las puertas al diablo traen enfermedad, traen pobreza y traen hasta la muerte. Por eso el Señor le dice a uno que de todas las cosas que cuida, porque es el que emana la vida. Y es muy fácil engañarnos su corazón, es muy fácil. Y miren, aquí escriben que son demonios, vean. El capítulo 9, versículo 4 dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, ¿cuál es el sello de Dios? Cuando una persona recibe a Jesucristo, uno en la oración dice, Señor Jesucristo, entra en mi corazón, cámbiame, perdóname y séllame con el poder de tu Espíritu Santo. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, tiene un sello de luz en su frente que solo lo pueden ver los ángeles y los demonios. Incluso nosotros como cristianos, cuando una persona tiene discernimiento, puede ver ese sello, pero no ve un sello, sino ves como una luz. Entonces uno puede mirar a una persona y uno puede distinguir, este es salvo, este no es salvo. Solo por lo que está radiando. Incluso uno hasta puede también saber cuando un cristiano está re mal porque la luz de su cara se apaga. Eso no lo puede ver todo el mundo, pero las personas que tienen discernimiento pueden ver eso. Entonces es muy fácil, el Señor a los pastores les da mucho ese don para poder distinguir entre las ovejas, porque si uno le pregunta a las ovejas todas cómo dicen que cómo están, divinamente, pero uno los mira y uno dice, no, esto está más grave que quién sabe qué. Entonces, pero no es para condenarlo, sino para ayudarlo, para decirle, mire, haga los ajustes, todos necesitamos que alguien nos ayude, amén, todos. Y dice la palabra de Dios, lo mismo como se quedan 144.000 judíos después del rapto, ¿sí? Judíos cristianos, ellos también tienen el sello, a ellos tampoco les pasa absolutamente nada. Yo les decía la vez pasada que cuando dice ese sello que dice no toques el aceite ni el vino, se refiere que es que no toques también a los 144.000. Ellos no van a tener escasez ni de comida, ni de gozo, ni de poder del Espíritu Santo. Y es más, ellos comprueban que el Espíritu Santo no se va de la tierra durante la gran tribulación, porque ellos llevan el poder del Espíritu Santo para convencer a otros de que Jesús es verdad. Amén. En el capítulo 9, versículo 6, mire lo que pasa. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Mire, esto va a ser espeluznante. Haga de cuenta una película de zombies, pero yo no sé cómo hacer el asunto.
Pero esto está en la Biblia, hermanos. Mire, si uno no lo lee, uno no lo cree. La gente va a querer morir, se va a querer suicidar. Mire, hoy en día la juventud se quiere suicidar. ¿Por qué? Porque están vacíos. Porque nunca se llenaron de Jesús, que comenzaron a quieren llenarse de una cantidad de cosas. Y como comenzaron tan jovencitos a tener experiencias que antes solo los adultos tenían, ellos no solamente andan en condenación, sino andan tan vacíos que no disfrutaron las grandes cosas. Mire, los niños de antes salían a jugar a la calle, jugaban golosa, ponchados, ¿sí o no? Los de ahora, ellos no salen, ellos están allá embrutecidos con el celular o con la tecnología. Los niños de ahora desde los 12, 13 años comienzan a tener sexo. Entonces imagínense, ya no juegan con muñecas, ahora juegan con bebés de verdad, de ellos. Ellos ya no disfrutan la vida. Y fuera de eso, andan en condenación. Y eso es una atadura, la persona comienza a atarse de tal manera que una vez que la persona comienza ya no puede parar. Por eso uno necesita urgentemente al Señor. En la iglesia, pueda que los hijos de uno vayan a la iglesia y hayan asistido desde los 3 años, pero hasta que ellos no tengan un encuentro personal con Dios, ellos no son salvos. Ellos no son salvos por ningún motivo. Uno no se puede engañar que porque mi hijo, uno se debe preocupar, no porque el niño vaya a la iglesia, sino que él entienda por qué va a la iglesia. Porque si usted ama a su hijo, usted debe darle a entender, vean hijo, esto es así, 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 así. Si usted va a la iglesia, pero usted no le dan ganas de cantar, usted no le dan ganas de oír la palabra, usted no es salvo. Y puede ir a los servicios que quiera, puede vivir ahí, se muere y se va para el infierno. Esto es solamente para las personas que creen. El que es salvo tiene mucho que agradecerle al Señor. El que es salvo le quiere servir a Dios. El que es salvo ansía la palabra de Dios. Y el que es salvo procura obedecer al Señor. Una persona que es salva no anda de compinche con los enemigos de Dios. No los odia, porque uno no puede odiar a nadie ni estar cargado contra nadie o tampoco contra el cielo. Pero no puede andar de compinche, y uno tiene que enseñarle a los hijos así ellos al principio no lo entiendan, porque hay hasta papitos y mamitas que dicen, ay, pero es que el niño solo, la niña sola, y no, es un alcahuete que Dios le va a cobrar eso. Que Dios se lo cobra, no crea. Usted pasa de buena persona y usted no está haciendo de buena persona nada. El único que nos da las pautas para cómo vivir es Dios, amén, a través de su palabra. Entonces imagínense, durante 5 meses la gente no se puede morir. Se echan debajo de una planadora, pasa la planadora, los deja como una pizza y siguen viviendo, sintiendo los dolores durante 5 meses. Eso es el infierno en la tierra. Va a ser terrible. Yo no sé cómo va a ser el asunto. Mire, yo a veces me pongo a ver todas esas películas de zombies, son apocalípticas y tienen algo de verdad. Y no es que los zombies se coman a las personas que porque necesitan comerse el cerebro, no. La Biblia dice que va a haber un hambre tan impresionante que los padres se comen a los hijos, los amigos entre los amigos, los hermanos entre los hermanos, a causa del hambre. Y imagínense, y fuera de eso no pueden morir sintiendo dolor, sintiendo hambre, todo. Eso de los zombies es una revelación que Dios da del futuro. Que para nosotros lo vemos como algo chistoso, como algo, algunos hasta le tienen miedo a eso. Si usted le tiene miedo a una película de terror, lo que va a venir si se queda, eso no es una película, eso es de verdad. Eso va a ser tremendo. Dios, ¿por qué nos habla de todas estas cosas? Porque Él nos habla de su amor, del cielo. Pero hay algunos que no están interesados en el cielo. Entonces Dios dice, bueno, pues si no les gusta el cielo, entonces mire lo que viene, a ver si eso los persuade que hay que consagrarnos o no. Entonces dice que durante 5 meses, en el capítulo 9, versículo 7, describen cómo son los demonios que hacen estas cosas. Dice, el aspecto de las langostas
Era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas, y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo en la batalla, y tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, o sea, son los otros nombres de Satanás. Satanás tiene muchos nombres. Satanás se le llama Belcebú, ¿cierto? Se le llama Diablo, se le llama el dragón. Por eso en la China, cuando le rinden culto al dragón, le están sirviendo al diablo. Se le llama la serpiente, cuando todas las tribus que les rendían culto a la serpiente, ellos le están rindiendo culto a los demonios. Mire, la mayoría de las tribus de toda la tierra que el diablo no ha dejado que llegue el evangelio, ellos tienen dioses, y todos esos dioses son cultos a Satanás. Incluso hasta en Europa, los de la Wicca, que se llaman brujos blancos, que adoran la naturaleza, ¿sí? Eso es un culto a Satanás. Mire, es verdad que nosotros debemos cuidar la naturaleza, pero no crear un culto sobre eso. Satanás es muy astuto. Satanás se ha metido incluso en cristianos para que se vuelvan un culto a cuidar el medio ambiente. Y salvemos a las ballenas. No, el Señor no nos mandó salvar a las ballenas, Él nos mandó llevar el evangelio para que los hombres sean salvos. Es más, la Biblia dice: ¿acaso Dios se ocupa de bueyes? No, Él dice que Él se encarga, que los animales Él les da todo, que si Él le da a comer a los animales, mucho más a nosotros. Y uno puede caer en la trampa de la nueva era, porque es que parte de la nueva era es la religión de Satanás de ahora, y parte de esa es el culto a la naturaleza, donde ahora es más importante la naturaleza que el ser humano. El capítulo 9, versículo 12: el primer paso, he aquí vienen aún 2 años después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que están preparados para la hora, para el día, para el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora, estos ángeles que están desatando no son ángeles de Dios, son demonios. Ellos están atados. ¿En dónde? En el abismo. Una de las salidas de ese abismo parece que es el río Éufrates. Vamos a mirar en Judas capítulo 6. Dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, esos ángeles están presos, están amarrados. Y también dice en la segunda de Pedro, vamos a la segunda libro de Pedro, capítulo 2, versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en pensamientos e inmundicia y desprecian su señorío. Miren, estos versículos hablan de que la salvación sí se pierde. Porque como hoy en día se enseña tanta cosa que no, que es que Dios nos perdona a todos, que no, si Él nos perdona, si nosotros aceptamos el señorío de Él y cambiamos el estilo de vida. Si no lo cambiamos, al infierno, al Raimundo y todo el mundo. Desgraciadamente en muchas iglesias, para llenarlas, les hablan bonito, que no, que tranquilo, que siga, y eso va a ser terrible. Entonces, como verán, esos ángeles están presos, entonces ellos los van a soltar. En el capítulo 9, versículo 15 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes eran de 200 millones, yo hice un número, imagínense, salen 4 ángeles
4 generales del demonio con un ejército de 200 millones de demonios a matar a los hombres que se quedan después del rapto. Capítulo 9, versículo 17. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego del humo y del azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces ahí les dejo la imaginación, cómo son. Y en el capítulo 20 el Señor advierte por qué, a pesar de que Él habla su palabra y todo, la gente de dura corazón no lo entiende. Miren. En el 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, los que se quedaron, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Dios tiene prohibido cualquier imagen religiosa en su casa. Ni virgencitas, ni Jesucristo, ni divinos niños, ni San Cayetano, ni nada de esas cosas. Ni la Madre Teresa de Calcuta, ni el Papa, ni nada. Eso es pecado, tener imágenes. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Vamos a leerlo. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de las cosas que están en los cielos, ni bajo en la tierra, ni en las aguas, ni bajo en la tierra. No te arrodillarás ante ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia dice que cuando usted se le arrodilla a una imagen de Jesús o de María o del divino niño o de un santo, usted se le está arrodillando a un demonio y no a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces por eso la Biblia dice que a pesar de que está pasando todo eso, hay gente que le va a seguir pidiendo al divino niño, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de no sé qué, a la Virgen de no sé qué, a los santos y todo, a San Antonio para que le dé marido. ¿Sí? Hay gente que, ¿por qué? Porque no creen. Saben que está en la Biblia, o sea, todo el mundo cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y no se arrepintieron ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Y en el capítulo 10 dice, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces, y cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el altar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Aquí vemos que los ángeles dijeron algo clave, que nos podía dar a nosotros una idea de fechas y cosas, pero le dijeron a Juan, no, usted no diga nada de eso. Si nosotros supiéramos qué día iba a venir Jesús, el Señor conociéndonos con los tramposos que somos, entonces si yo sé que el 10 de junio llega el Señor, pues se echa uno al 3 hasta el 8. Y el 9, pues, venga, consagrémonos ya porque pasado mañana viene el Señor. Y el Señor dice, no, porque ustedes no saben ni a qué día, ni a qué hora. Él dice, es velad, porque es que Dios necesita probarnos. A ver si es cierto. O sea, mire, es muy fácil decir que uno ama al Señor, pero ¿sabe cómo se comprueba? Cuando Dios le exige a uno algo. Por eso el Señor le dice, si usted ama más al dinero que a mí, no mienta contra mí. Si usted dice que me ama a mí, pero no ama al prójimo, usted es un mentiroso, usted tampoco me ama. Porque si no me ama a mí, que no me ve, si dice que me ama a mí, que no me ve, y no puede amar al prójimo, que sí lo ve, entonces deje de hablar tanta carreta. Así es lo que el Señor, en otras palabras así más coloquiales, como el Señor nos dice. Amén. Y en el 10:5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Parece que los ángeles se pueden jurar, nosotros no. Que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel,
Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos y profetas. Y la voz que oí del cielo habló conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndome que me diera el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo he comido amargó mi vientre. Quiero que entiendan qué es ese librito. El Señor prácticamente Él estaba mostrándole la forma en que Él iba a llegar a muchísimas personas al final de los tiempos. Nosotros conocemos que el Nuevo Testamento es el pacto nuevo. Nosotros estamos ahora bajo un nuevo pacto que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que no se está comprando sino se regala, ¿cómo es? Un librito. Pero mira lo interesante. Dice que es dulce en la boca, pero es amargo en el vientre. ¿Qué significa eso? Hablar la Biblia o conocer la Biblia es muy dulce, pero practicar la Biblia es amargo. A nosotros nos queda muy fácil hablar del perdón, pero a la hora de la verdad uno no perdona. ¿Y cuántos no hay amargados porque no puede perdonar? Eso es lo que le estaba diciendo. Por ahí había un pastor que decía, yo amo a todo el mundo, yo lo que sea, pero si alguien llega a hacer algo a mi hija, yo voy y mato al que le haga algo a mi hija. Para él la boca es dulce al hablarlo, pero al hacerlo no. Dios nos dice que no, Dios no nos dice que nos venguemos. A nosotros nos gusta vengarnos de muchas maneras. Nosotros le podemos quitar el saludo a una persona y ya con eso nos estamos vengando. Y nosotros pensamos que vamos a entrar al cielo. La Biblia dice amarás a tus enemigos. Y no de lejos. Si usted tiene que ir a Dios le ordena que usted le dé algo, délo. Y délo con buena actitud. Porque en eso se conocen los verdaderos cristianos. Es muy fácil. Mírenme lo que dice el Salmo 119, versículo 103. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque la Biblia es dulce en la boca. Y muchos tenemos que trabajar con esa área porque se corren riesgos, hermanos, son puertas abiertas. Y el diablo aprovecha, el diablo es un ladrón. ¿Cuántos saben que el diablo es un ladrón? ¿Y cuántos saben que un ladrón cuando ve una puerta abierta, ese no rebaja? En el versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dese cuenta que hablar la Biblia es chévere, ¿cierto? Uy, Señor, la bendición de Dios, Dios me ama, Dios es una nota, ay, lo leí todas las 4 de la mañana. Vaya, dele a su enemigo un abrazo. ¿Sí ven que eso es amargo en el vientre? Entonces, como les digo, hablar de fe es muy fácil, ¿no? Una persona está enferma, hermano, tenga fe. Entonces, ¿dónde está su fe, hermano? Confíe en el Señor, hermano. Usted está enfermo y ni siquiera se atreve a decirse esas mismas palabras de sí mismo. No voy a tener fe. Uno está más asustado, uno tiene que decirle al otro, ore por mí, hermano. Porque no, es que la fe, si no es genuina, no pasa nada. Fe es confiar. Cuando yo confío, recibo en lo que estoy confiando. Mire, usted confía en una persona y le queda mal. Usted no puede, por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Usted mire, y eso a todo el mundo le queda a uno mal y uno le queda mal a todo el mundo. El único que nadie nunca le queda mal es Dios. Porque la Biblia dice que Él no es mentiroso, que lo que Él dice, Él lo hará. Y si el Señor le dice a uno, confía en mí, entonces por eso le digo, uno tiene que confiar. Tiene que confiar en todas las áreas, no en lo que le conviene. Dese cuenta, por ejemplo, Lázaro. Él tenía fe para la salvación, pero no fe para la provisión y vivía como un mendigo. Fue salvo, sí. Pero ¿cómo fue la vida de él aquí en la tierra? Terrible, que hasta los perros iban y le lamían las llagas. Estar esperando que caiga comida y una mesa para comer. Dios no quiere eso, Dios no quiere que sus hijos, Dios quiere que sus hijos vivan bien, pero sus hijos viven bien cuando le creen. El mejor trabajo que hay
es que el que usted haga para Dios es el mejor pago. No se lo pagan instantáneamente. Porque a nosotros nos gusta eso, tome y deme, tome y deme, tome y deme, venga, ¿dónde está la plata? Venga a ver. O si no se cuenta cuando a usted le demoran el sueldo. Si usted no está muy contento porque le estén demorando el sueldo. Ahora, hay algunos que les gusta demorar el sueldo. Porque hay gente que le gusta recibir la plata y como que acariciarla, tenerla ahí, darle vuelticas, mirar. No, eso coja y pague lo que debe, sabe lo que tiene, hermano. La Biblia dice que el jornal no pagado clama en contra de esa persona desde el cielo. Pues mejor uno estar al día. La Biblia le dice, no le deban a nadie, menos si usted tiene empleados y tiene la plata, págueles. ¿Para qué tienen que detener ahí a acariciar esa plata? Esa plata no es suya, esa plata es de otro, pague. Porque si usted la tiene es como si la quisiera robar. Y la Biblia dice que los ladrones no entran al reino de los cielos. Dios en eso es muy claro. Volvemos al Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue a dar una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que lo adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí en el capítulo 11, versículo 1, cuando dicen que una vara, la vara significa juicio. Dios está diciendo, listo, vamos a mandar juicio. Entonces va a haber juicio para cristianos, pero hay gente que no le van a hacer juicio, porque acuérdense, el primer juicio ¿para quién es? Para nosotros. Acuérdense que hay 3 juicios. El primer juicio es el día del rapto. Todos los cristianos nos vamos a la presencia de Dios y Dios comienza a hablar con todos al tiempo, porque Dios es omnipresente. Y Él comienza a decirle, bueno, usted está aquí en el cielo, ahora dígame, ¿qué es lo que hizo para mí? ¿Qué hizo? ¿Cuántas personas evangelizó? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces me sirvió en la iglesia? ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Cómo fue su calidad de trabajo? Porque de eso depende el premio que te voy a dar acá. O sea, no es un juicio para dónde la va a pasar, sino cómo la va a pasar, porque en el cielo no es socialista ni comunista. Es un reino, y si hay un reino, hay cargos, hay escalas. Unos más cerca de Dios, otros con más privilegios que otros. Pero hay otro juicio, que es el juicio de las naciones, que es cuando Jesús venga, después de que nosotros nos fuimos, que ya cogen al diablo, al anticristo, lo meten al infierno, y vienen a juzgar, y hay una matazón de humanos, no solo por los demonios, sino también los ángeles, cuando vengan a salvar a los pocos cristianos que se quedaron, los que se convierten en esa época. Pero el último juicio se llama el juicio del trono blanco, que es cuando sacan a todos los que están en el infierno y les dan cuerpo y son lanzados al lago de fuego, que es diferente. Como les decía, en el infierno la gente ahorita está sufriendo llamas en su alma, pero cuando llegue el juicio del trono blanco, se les da cuerpo y son echados al lago de fuego, y dice la Biblia que es donde el gusano no muere. Entonces, en otras palabras, la gente que está ahorita en el infierno en alma, ellos sufren pero no tienen cuerpo, no tienen gusanos. Cuando sea el juicio final, que es el último, son lanzados al lago de fuego, y ahí es donde sí ellos se están pudriendo constantemente. Tanto que dice que el gusano no muere. O sea, es terrible. Y Dios nos quiere evitar todo esto a nosotros, pero aún así hay algunos de nosotros que estamos haciendo todo lo posible para terminar allá. ¿Por qué? Porque no creemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de obedecer al Señor, o no queremos obedecerlo, o pensamos que estos son fábulas, que esto es un cuento de terror, que somos fundamentalistas, que le metemos terror a la gente. No, hermanos. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, ¿quiénes son esos 2 testigos? Esos 2 testigos son Moisés y Elías. Algunos dicen que es Elías y Enoc, pero no, vamos a mirar qué es Moisés y Elías. Miren lo que pasa. Primero que todo, la Biblia dice que cuando uno muere no puede volver a la tierra.
Por lo tanto, cualquier fantasma que usted vea en la tierra no es su familiar, es un demonio disfrazado de un familiar suyo para que usted se dedique se meta en ocultismo, en brujería, para que busque un medium o vaya que le lean las cartas o cosas así, o para meterse en brujería. Todo eso es pecado. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Vamos a mirar por qué es Moisés y Elías. Bien, estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién fue el que cerraba los cielos? Elías. Elías. Sigue. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hacía eso? Moisés. Ahora, Elías fue raptado. La Biblia dice que Elías fue llevado en un carro de fuego. ¿Se acuerdan? Y Moisés nunca encontraron el cuerpo de él. Pero en Judas, vamos a Judas, nos da una luz que parece que Moisés fue levantado entre los muertos, o sea, no resucitado, sino levantado entre los muertos, y el Señor se lo llevó para que volviera con Elías. En Judas, versículo 9, dice la palabra de Dios: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacía un ángel peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés? ¿Al diablo será que le interesa el cuerpo de alguna persona? No, le interesa su alma. El asunto era que el Señor levantó a Moisés de entre los muertos y se lo llevó. Por eso él aparece en la transfiguración junto con Elías. ¿Ustedes se acuerdan de la transfiguración? ¿Se acuerdan? Y ninguna persona, dice la Biblia, después de muerto puede venir a la tierra. Entonces, pues, sobre ellos dos. Ahora, Enoc nunca hizo ningún ministerio para el Señor. Él era el amigo de él. ¿Saben qué significa olivos? Ungidos. La palabra olivo significa ungido. El aceite de oliva, ¿de acuerdo? Moisés fue ungido y Elías fue ungido, pero Enoc nunca fue ungido. Él sencillamente andaba con Dios para arriba y para abajo y le dijo: vámonos. Como verán, muchas veces el solo andar con Dios para arriba y para abajo es suficiente, pero el problema es que uno no anda con Dios. Es más, nos cuesta andar con Dios. Y mire que todo el que intente matarlos va a morir de la misma manera. Y vamos a terminar con esto. Y el 11.7, capítulo 11 del Apocalipsis, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará la guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Miren que Jerusalén, Dios no la llama como algo bonito, sino la llama Sodoma y Egipto. Mira, aquí hay una profecía sobre la televisión. Matan a Moisés y Elías y los matan en Jerusalén, que fue donde crucificaron a Jesús. Y el 9 dice: y los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Por dónde los van a ver? Por televisión. Mira, una profecía hace 2000 años de la televisión. Y los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Mire, una persona cuando no tiene a Jesús y no quiere nada con Jesús, uno como cristiano es el fastidio más grande para él, que usted les hable de Biblia, que usted les diga que busque al Señor, que dejen de hacer eso para ellos eso es una molestia. Por eso la Biblia dice que el mundo nos va a odiar. Jesús dijo: a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer, a ustedes los van a matar, los van a insultar, incluso en su casa, el papá va a insultar al hijo, la madre a la hija, el hermano contra el hermano, a causa de mi nombre. Mire, una persona en el mundo puede ser la porquería más grande del mundo, puede ser un borracho, lo que sea, tal, nadie le dice nada, pero ojalá vaya a la iglesia y la familia se reúne a decir: ¿qué pasó con nuestro hijo? Se volvió evangélico. Terrible, como si fuera una plaga. No saben que fue lo mejor, que Dios tuvo misericordia de esa familia y que por medio de esa persona posiblemente toda esa familia va a ser salvada. Amén. Porque hay mucha gente engañada pensando que porque va a una iglesia ya fue salvo, y eso no es verdad, hermanos. Eso no es cierto. La Biblia dice que si no nace de nuevo,
si no es una persona nueva, si no es diferente a como era antes de recibir a Jesús, es porque no es salvo. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que los vieron. Imagínense, resucitan otra vez Moisés y Elías, son llevados al cielo y todo el mundo viendo por televisión. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces cuando eso sucede muchos se van a convertir, pero ellos ya no están convertidos por fe sino por vista. Por eso para ellos no hay la salvación de la tribulación. Sí, sí salva para